Y cambiamos de tema, no es la gira lo que nos convoca esta noche, nos convoca una campaña del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la campaña Sí es mi problema, y nos acompaña justamente la ministra Antonia Orellana. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Más allá de la campaña, que después me la va a explicar, y cómo va la tendencia, que es lo que busca esa campaña, lo que debemos buscar todos como sociedad, ¿no es cierto?, que es ojalá eliminar alguna vez la violencia contra la mujer. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene el nombre? ¿A qué evoca? ¿Sí es mi problema? ¿Sí? Salió luego de una conversación que tuvimos con más de 100 organizaciones de Arica Porvenir, Ya. de mujeres, en las que hablábamos de que, muy coincidentemente con las encuestas de victimización, las mujeres en su mayoría ya saben que la violencia es un delito que se puede denunciar, pero hay dos, digamos, principales motivos por los que no denuncian. Uno, que lo estamos trabajando a través de la tramitación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en el Congreso, tiene que ver con la perspectiva de poca eficacia. Le ven poco futuro a su denuncia. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a perder tiempo? Y la otra, que es lo que estamos intentando sensibilizar con esta campaña, tiene que ver con la percepción de que se van a ver abandonadas por su entorno. Entonces, Si es mi problema, es un llamado a las comunidades de primera acogida, en el fondo los entornos más cercanos de las víctimas o de los agresores también, para que sepan identificar distintas formas de violencia y si visitan la página siesmiproblema.cl, ahí pueden encontrar no solamente los recursos legales, que son muy importantes y nunca debemos abandonar, pero también algunos tips de cómo reaccionar. Es curioso, ministra, que en las campañas que yo vi no aparecen mujeres, sino que aparecen potenciales o eventuales agresores. Eso también tiene una intencionalidad, ¿no? Así es. Fue también producto de la conversación nacional que tuvimos. Es primera vez que esta campaña se hace en forma participativa, que, digamos, participaron, hubo al menos 4 rondas de conversaciones aquí en la región metropolitana, etcétera. Y una de las cosas que nos decían es que, bueno, llevamos mucho tiempo hablándole a las mujeres, pero también tenemos que hablarle a los hombres, que son parte fundamental de la solución también. Y también hubo una solicitud muy transversal de no mostrar explícitamente la violencia. ¿Por qué? Porque hay bastantes estudios respecto a algo que se conoce como el efecto copycat, en el que a veces cuando se muestran tipos de violencia en forma explícita, aumenta la concurrencia de ese tipo de violencia en específico. Y por otro lado, porque nos interesaba dejar de crear estereotipos sobre las víctimas, sino más bien tratar de mostrar distintas perspectivas en las que hoy se está manifestando la violencia. En el spot se puede ver la difusión no consentida de imágenes en el espacio virtual. Una que es bien poco conocida, pero que nosotras la experimentamos mucho, sobre todo en nuestros centros de la mujer, que tiene que ver con la violencia que se desata cuando las mujeres deciden volver a trabajar o salir a trabajar por primera vez. Esa suele ser un detonante. El catálogo de violencia, bueno, es indefinido, es infinito, puede haber miles, ¿no es cierto?, de violencia, microviolencia, en fin. Está totalmente aprendido. ¿Hay algún estudio, si se quiere, más cualitativo? Porque hablar de violencia en genérico, claro, ¿quién estaría en contra? Debería que ser bastante raro, ¿eh? Pero otra cosa es que los eventuales o potenciales agresores reconozcan qué es lo que es una agresión. O sea, una educación desde que somos chicos a que, ojo, eso que a ti te parece normal, o porque lo viviste, porque lo viste, porque nadie te dijo lo contrario, ojo, eso es violencia. Entonces, eso se trabaja, me imagino, también, ¿no? Sí, pero ahí hay un cambio que estamos intentando hacer también como gobierno, que tiene que ver con la perspectiva de la educación no sexista. Le digo a propósito, hoy día estuvimos comentando los resultados de la encuesta del INJUV y lamentablemente se ve un salto en los últimos 7 años en el respaldo que tiene la frase «hay acciones que pueden hacer las mujeres que justifican la violencia en su contra, en la pareja». Eso ha aumentado, contra lo que se pueda creer de que esto es un problema que se está despejando hacia las generaciones más jóvenes. Y por lo tanto a nosotros nos interesa conversarlo en las escuelas. Tuvimos una primera jornada de educación no sexista, le decimos, es decir, una educación que no profundice en estereotipos, que la tuvimos que hacer a propósito de lo conflictiva que fue la vuelta a la presencialidad en la escuela.
hubo mucho conflicto de género. Y participaron el 90% de las escuelas públicas desde quinto básico en adelante. También participaron muchas privadas, laicas y religiosas. Y ahora estamos en una segunda ronda, ya han participado 350.000 personas, y lo que nos muestran las conversaciones que hay en los colegios es, primero, es que hay un entendimiento muy claro de que la violencia es un problema, de que no es aceptable, pero está muy subsumida en la violencia física. O sea, solamente, por eso le digo yo, ir a la educación de niños y niñas, pero ir a la educación de mostrar lo más amplio posible el catálogo de actos de violencia. Porque podrá haber personas que alguna acción no la identificaban por sus raíces culturales, porque no se lo enseñaron, o vaya uno a saber por qué, que no estaban haciendo una violencia ni siquiera intencionada. Claro, pegar, nadie puede desconocer qué es violencia, pero hay otras cosas que son más sutiles, que son violentas también. Las formas de control, la violencia económica también. Infinitas, pues, sí. infinitas. De poder, de dominio, que también es violencia, puede ser psicológica también, ¿no? Y que suelen ser además las que más se intensifican, ¿cierto? Porque la violencia física suele ser la continuidad de un camino que partió muchas veces con otras cosas, que partió con control, con formas más sutiles de ejercer y de anular a la otra persona. Y digamos la violencia física, y en eso el femicidio es la manifestación más extrema. Es la última, claro. Y las cifras que indican, porque me imagino que estas campañas después tienen una evaluación, que se toma un punto base y después en un año más o 2 años más, bueno, ¿de qué sirvió? Y imagino que para atrás también hay algo de eso. ¿Cómo va la violencia en nuestro país en contra de la mujer? Bueno, esta es una campaña de sensibilización, no de prevención en sí, sino para poder... Igual debería ayudar a disminuir en la última línea la cantidad de hechos violentos contra la mujer. Las recomendaciones que hay a nivel internacional es que para lograr disminuir la violencia contra las mujeres tenemos que tener 3 factores bien importantes. Primero, una legislación acorde. Y ahí estamos al debe, ¿cierto? Y nos estamos poniendo al día, ojalá, si el Congreso así lo tiene a bien. Hemos reactivado la discusión de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que ingresó la presidenta Bachelet el año 2017. En segundo lugar, otro factor importante tiene que ver con sistemas de protección, acompañamiento y reparación a víctimas que no lleguen cuando la manifestación de las violencias ya son agudas, sino precisamente que puedan acoger antes. En eso estamos trabajando en 2 sentidos. Primero, en la ley. Estamos buscando dejar asentado en la ley un mecanismo de atención integral en el que el Estado no pregunte 8 veces a las mujeres qué le pasó, porque eso es una forma de revictimización secundaria, pero también es una forma en que las mujeres dicen como, ya, de nuevo, como, tengo que hacer esto de nuevo, de verdad. Y ahí viene el para qué lo hago, ya mejor Así es, por mi casa. y así empiezan, digamos, a desestimarse las denuncias. Y por otro lado, la capacidad de atención. Lamentablemente, tan solo el 2018 se despidió 1/3 de las funcionarias que atendían en los centros de la mujer, es decir, las que primero reciben. Con el presupuesto 2023 estamos recuperando la capacidad de atención y esperamos que con la, ojalá, promulgación, votación favorable y luego promulgación de la ley integral, podamos avanzar en tener un modelo de atención que no llegue, digamos, al final de la historia, sino que llegue antes. Y una tercera cosa que es muy importante tiene que ver con el trabajo de largo plazo de prevención. Y ahí, por supuesto, la educación es una de las cuestiones más importantes. ¿Qué dice la evidencia internacional, ministra, sobre la rehabilitación de una persona violenta en casos como estos? En general, lo que muestra es que eso es posible en la medida que no haya una trayectoria larga de violencia. Mientras más años lleva una persona ejerciendo como agresor, más compromiso tiene con esa actitud, con ese delito. Compromiso delictual general. Compromiso delictual muy alto y además por la dinámica misma que produce el ejercer violencia, la persona que agrede también sufre cambios en su psiquis, digamos, y se va extremando esa aceptación, esa negación del daño causado y por lo tanto eso es posible, pero cuando estamos hablando de casos de violencia leve. Eso es lo que muestra la evidencia y todavía no se ha podido desarrollar a nivel internacional modelos de intervención para casos graves.
pero cuando estamos en un inicio, sí es posible. Y por eso es tan importante desarrollar y también incluir a los hombres en la discusión. Y me queda un tema, pero una cortita de este tema, porque estamos bien en el tiempo. Así como le preguntaba sobre la rehabilitación, ¿está medida cuán aprendido es y cuánto es propio, psíquico de un ser humano, o cuánto es aprendido de un modelo hereditario, si se quiere decir? ¿Está medido eso? Así como poder decir un 38%. No, pero mayoritario me podría decir, no, esto es mayoritario por lejos, esto es lo que ven alguien de un padre o de un abuelo. O no, tiene que haber un desequilibrio psíquico del propio agresor. No, esto no es una enfermedad, digamos, no es una tipología de salud mental. De hecho, es algo que hemos intentado transmitir por muchos años desde el movimiento de mujeres y hoy también lo hacemos desde el gobierno, que no hay que patologizar a los agresores porque la mayoría son personas absolutamente integradas a la sociedad. Por supuesto que hay un segmento que están en alguna psicopatía o algo así, pero el común de los agresores de mujeres son personas que son comunes y corrientes. Su vida diaria. Sí. Y lo que sí está bastante demostrado que tienen en común es que son personas que crecieron en entornos donde se agredía a las mujeres. Y por lo tanto, una de las cosas que estamos haciendo en la ley integral también, que es nuestro gran proyecto, nuestra gran agenda, es incluir a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. Hace muy poquito tuvimos un femicidio terrible en la comuna de Padre Hurtado, donde un niño presenció el femicidio. Y ese niño, lamentablemente, bajo la legislación actual, solo es considerado como testigo. Cuando, digamos, cualquier evaluación de lo que le pasó con eso, podría decir que la victimización es altísima y va a tener efectos que hay que reparar. Y lo que nos muestra la evidencia es que si atendemos y reparamos a los niños que están creciendo hoy en entornos donde se vive violencia, vamos a estar reduciendo la violencia a largo plazo. Esto no quiere decir en ningún modo que todos los niños que crecen en hogares... No, nada es unifactorial. Pero sí, esa es una cuestión que tienen en común la mayoría de los agresores y por lo tanto atender a esos niños hoy es prevenir a largo plazo. Sin duda. Del otro tema que le quería hablar, aunque nos queda poco, pero es inevitable, tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, cómo funciona. Estamos viendo... está aprobado, pero entiendo que empieza a funcionar bien el 23, pero hay cosas que se... No, ya empezó. ¿Ya está empezó? Arriba. ¿100%? Está funcionando, 100%. Ya está arriba. El registro Nobleza Obliga es un proyecto que se aprobó en el gobierno anterior. A nosotras nos ha tocado implementarlo. El Estado se trata de eso, sí, que los gobiernos van avanzando. Es importante decirlo porque de eso se trata. Está muy bien. ¿De qué se trata este registro? Es un registro que está publicado, alojado en el registro civil, pero que no es público. No cualquiera puede llegar por supuesto. y consultar. ¿Por qué? Y ahí hay un motivo muy importante, que es que hay causas que están relacionadas a niñas, niños y adolescentes y por lo tanto tienen que ser protegidos sus datos personales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se entra a este registro? Bueno, de ahora en adelante, desde el 18 en adelante de noviembre, todas las personas que cumplan 3 meses de no pago continuo o 5 meses discontinuos, es decir, uno sí y otro no, se le va a poder solicitar al juez que ingrese a esta persona al registro de deudores. ¿Y qué le va a pasar? Eso. ¿Cuáles son los efectos reales? Al que esté en el registro de deudores le va a pasar que no va a poder renovar su licencia de conducir, no va a poder renovar su pasaporte, se le va a retener la devolución de impuestos derivada de la operación renta, no va a poder inscribir la venta de bienes inmuebles o muebles, a menos que demuestre que esa venta va definida, o sea, para pagar la deuda. También va a tener problemas crediticios, porque, digamos, los bancos por créditos superiores a 50 UTM van a tener que hacer un parelé, porque se asume que si tiene capacidad de endeudarse por más de 50 UTM, tiene para pagar la deuda. ¿Qué es lo que busca? Todo esto son generar apremios para incentivar que se pague. ¿Y la víctima del no pago tiene que comprobar ante ese juez, un juez de familia, tiene que comprobar, o se abre un proceso que termina con la resolución del juez de integrarlo? Es bien importante esa pregunta porque el registro, al igual que, aprovecho de avisar que esto es distinto a lo que aprobamos hace 2 meses, que es el mecanismo de pago efectivo. A ese me refería, es el de mayo del 23, ¿no? Sí, ese es el de mayo del 2023.
es el mecanismo de pago efectivo mediante el cual vamos a poder acceder a la información financiera, detectar saldos y transferirlos con beneficio a los niños y niñas. Lo que tenemos acá es el registro, que causa esos apremios. Ahora, ambos rigen solo para montos de pensiones de alimentos que están fijados por el tribunal. No corren para acuerdos informales. Y quien haya tramitado ante el Tribunal de Familia sabe que es todo un proceso. O sea, se demanda, se hace una mediación, se fija un monto. Ahí estamos muy contentas también porque logramos cambiar una regla bastante anacrónica que había en el Código Civil, que decía que el monto iba a ser fijado, ojo, para que el niño o niña viviera con modestidad de acuerdo a su posición social. Como si un niño por nacer en Cerro Navia o en Vitacura tuviera distintas necesidades nutricionales, educativas, de vestimenta, que derivaran en gastos. Ahora hemos emparejado la cancha, porque eso causaba que a veces se fijaran montos de 30.000 pesos, que es bastante absurdo, actualmente no da ni para los pañales. Esto vale solo entonces para pensiones de alimentos ante tribunales. Eso es bien importante porque también permite que haya mecanismos de reclamación. Por ejemplo, está contemplado en la ley que si hay un deudor que su trabajo involucra tener licencia de conducir, puede llegar a un acuerdo de pago, así como repactar. Ministra, disculpe el minuto, esto es realmente importante, habrá mucha gente interesada en esto. Usted dice que solamente corre para aquellos acuerdos que emanan de un fallo, ¿no es cierto?, de la resolución de un tribunal, y de aquellos acuerdos entre las partes que se hacen ante un notario y formalmente se llega a un acuerdo y se incumple. ¿Qué protección tiene una persona a la cual se le Lamentablemente, los acuerdos informales no se pueden constatar. Aunque estén ante notario. Aunque estén ante notario, porque ante notario es una cosa, pero que estén resueltos por el juez, que estén ingresados al sistema, es otra cosa. Y aquí, bueno, se está ocupando todo el poder del Estado. ¿Y no hay un incentivo allí a judicializarlo todo versus llegar a un buen acuerdo entre las partes que puede ser muy civilizado, muy beneficioso para las partes? Lo que pasa es que cuando un acuerdo civilizado se cumple, no es necesario demandar. Pero pueden cambiar las condiciones, alguien puede creer que le cambió, en fin, pero ¿no hay un incentivo a judicializarlo todo? Es que lamentablemente lo que nos muestra la composición de la sociedad chilena es que el abandono parental es un fenómeno demasiado enraizado en nuestro país y por lo tanto los acuerdos de pago que se cumplen son menos del 20%. El no pago, el incumplimiento del pago es superior al 80% y ahí no estamos hablando del fenómeno del no reconocimiento, siquiera. Aquí hay obligación que está derivada de la afiliación. Ando pegada con la encuesta del INJUV que lanzaron hoy día, pero se sigue manteniendo en los jóvenes la constante en que la mitad, las mujeres reconocen mucho más ser madres que los hombres ser padres, lo cual es biológicamente imposible. Eso quiere decir que, digamos, sigue existiendo el abandono parental como un fenómeno social muy arraigado en nuestra sociedad. Bueno, temas podríamos estar muchísimo rato porque es de muchísimo interés y creo que es transversal a todas las regiones, a todos los países, a todos los segmentos sociales. Este es un problema cultural al cual hay que enfrentar. Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Buenas noches.